queremos decirle que tenga libertad para ministrar al pueblo de Dios, por favor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias también por la invitación. Hemos comenzado a estudiar el libro de Isaías, así que les invito a leer en Isaías el capítulo 1. Isaías el capítulo 1. Dice Isaías 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada, como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Hasta ahí por el momento la lectura, la palabra del Señor. Hemos ido viendo algunas cosas referentes a este profeta, y en la última oportunidad consideramos el versículo 4 y detallamos algunos pecados en Romanos, en Gálatas, ya que a veces uno habla en forma general, pero allí vimos el listado de lo que la Biblia llama pecado, faltas, errores, no dar en el blanco, que es la etimología de la palabra pecado, errar el blanco, no estar a la altura de los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Dios. Y a través de esas listas en Gálatas, en Romanos y en Timoteo pudimos ver que la sociedad en el día de hoy está llena de estos pecados, de estas desobediencias delante de Dios. Ahora, ¿por qué son pecados, desobediencia? Es porque Dios lo dice así. No es que una congregación determinada estableció ciertos pecados o ciertas cosas que son malas delante de los ojos de Dios. Es Dios, Dios mismo en su palabra, que ha establecido estas cosas y las pone por ordenanza, por mandamiento. Y en el Nuevo Testamento, los tres pasajes que leímos estaban en el Nuevo Testamento. Porque si bien la ley está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento de esos 10 mandamientos, por ejemplo, se repiten exactamente 9 mandamientos. 9 de los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento. Y el único que no aparece, que no está allí, es el mandamiento de guardar el día sábado. Los demás, los otros mandamientos que aparecen allí en las tablas de Moisés que le dio el Señor, los otros mandamientos los encontramos a través del Nuevo Testamento. O sea, la iglesia
tiene también que cumplir ciertos mandamientos, pero la diferencia es que los mandamientos del Señor no son gravosos. Así se expresa la Escritura de los mandamientos del Señor para el creyente. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Para el cristiano no es una carga pesada cumplir los mandamientos del Señor. Pero ¿qué pasa y qué sucede cuando sí son una carga? Cuando hay algo que nosotros sabemos que es malo delante de Dios y sabemos que no corresponde y que Dios lo prohíbe o Dios no se complace en aquellas cosas y aún así nosotros tenemos deseos y ganas de hacer eso. Bueno, ahí lo único que comprobamos es que todavía no estamos liberados completamente de lo que es el pecado. Y por eso que Pablo dice, el pecado que mora en mí. Todavía hay algo en nosotros que está ahí. Así que cuando se le hablaba a esta gente pecadora y pueblo cargado de maldad y generación de malignos, hijos depravados, también nosotros podemos incluir allí cuando nosotros comenzamos a alejarnos del Señor. El Señor nos ha engrandecido, nos ha dado todas las bendiciones, los privilegios que gozamos, muchas cosas que no consideramos. Dios nos ha dado la salud, la vida, cosas básicas, el respirar, el valernos por nuestros propios medios cuando hay personas en este mismo momento que no pueden hacerlo. Y a veces no consideramos esas pequeñas cosas o pequeños detalles. Y Dios nos engrandece, pero de repente nosotros nos olvidamos de Dios. ¿Y de dónde nos ha sacado el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor a mí? ¿De dónde sacó el Señor a usted? Cuando conocimos al Señor como Salvador personal de nuestra vida. Y dice allí entonces, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Sabemos que el creyente no es de los que retrocede para perdición. No somos de los que retrocedemos para perdición, pero está claro, por lo que uno puede ver y por la Escritura también, que hay creyentes que retroceden y nosotros mismos a veces nos damos cuenta que nuestra vida espiritual a veces ha estado más adelante o más bien con el Señor, a veces estamos más tibios, estamos más alejados del Señor. Y es el Espíritu Santo el encargado y nuestra conciencia también de dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero que también a veces andamos lejos, nos alejamos por distintas razones, y que a veces dejamos de hacer cosas buenas que hacíamos y las dejamos de hacer, y a veces cosas malas que dejamos de hacer, las volvemos a hacer, y nuevamente lo único que demuestra eso es que estamos en un cuerpo pecaminoso. Así que si hay algún hermano que no sabía esto, y que tal vez pensaba, ¿por qué me sucede esto si yo soy un creyente, soy un salvado, soy un hijo de Dios? Bueno, tenemos hasta el día de nuestra muerte o hasta que el Señor venga, tenemos una lucha constante con la vieja naturaleza, con la carne, con Satanás y con el mundo. Así que la acusación que le hacía Isaías a estas personas en su tiempo es, dejaron a Jehová, lo rechazaron al Señor que los había salvado, los había cuidado, los había engrandecido. Y de esa forma hay una palabrita que tiene un significado, hay un desdén. Lo rechazaron con desdén, con desprecio. Yo sé que Dios me ha dado todo lo que tengo, yo sé de dónde me sacó Dios, pero aún así, con una actitud de desprecio, puedo mirar hacia otro lado y dar la espalda a Dios. Eso le había pasado al pueblo de Israel. Y como decía la semana pasada, esto en el mundo es muy común, o sea, el mundo va a ser juzgado. El mundo ya tiene condenación. Las personas que no son creyentes, se sabe cuál es su destino. Así como en el tiempo de Isaías, los pueblos paganos se sabía que eran paganos, se sabía que eran idólatras,
se sabía que eran rebeldes. O sea, no era nada nuevo. El problema radica en que ahora Isaías le está predicando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a su nación que él había escogido, que él había engrandecido, a la nación que había liberado, que le había dado una tierra donde fluía leche y miel. Ese es el problema que le está hablando al pueblo de Dios. Y en el día de hoy, si lo extrapolamos a la actualidad, sabemos el destino de los inconversos, pero ¿qué hay de aquel que dice ser creyente, que dice ser cristiano, convertido, salvado, el término que ocupemos, pero que da la espalda a Dios, que le ha faltado conocimiento, que no ha entendido el mensaje de Dios como creyente, como cristiano, que si bien el Señor lo salvó, pero sigue viviendo una vida como si Dios no hubiera hecho nada, como si Dios no lo hubiera salvado. Y ahí hay una palabra, entonces, dejaron a Jehová, era su Dios, el que les había colmado de beneficios, bendiciones, y lo provocaron a ira, provocaron a ira. Fue un desprecio que le hicieron. Que el Señor nos libre a nosotros como creyentes en el día de hoy a desconocer lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Sabemos, hermanos, que no somos, ninguno es perfecto, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todos luchamos todos los días con tantas batallas espirituales. Quisiéramos llevar una mejor vida espiritual, quisiéramos no pecar nunca. El deseo del Espíritu es para bien, es para agradar a Dios. Y de eso se trata, de pelear, de no rendirse, de seguir luchando. Porque no estamos solos en esta batalla, estamos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero que Dios nos libre de despreciar las cosas de Dios, de dar la espalda al Dios que nos ha salvado, de hacerle un rechazo con desdén, de provocar a ira al Señor. Ahora, ese concepto de provocar a ira al Señor, ¿podrá estar en el día de hoy? Sabemos que el creyente es salvado, nunca jamás en la vida verá nada de la ira de Dios, porque la ira de Dios, dice Pedro, que en su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados, refiriéndose al Señor. Y él recibió la condenación que yo merecía, el Señor. Él pagó los pecados míos, el Señor. Pero hay un atributo de Dios que muchas veces no se considera. A todos nos gusta el atributo del amor. Y si uno pone un texto en el vehículo, en la casa, de Dios es amor, todo el mundo agradado. Todo el mundo está agradado si uno le regala un texto donde diga Dios es amor. Pero hay otro atributo que tiene que ver con la ira, con la justicia. Por ejemplo, el Salmo 7, versículo 10, dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Si hay algún amigo escuchando, obviamente esto es directo para ellos, que Dios es ira, Dios es fuego consumidor, Dios no tendrá por inocente al culpable. Imagínense que Dios dice allí, Dios es juez justo, no va a recibir cohecho en su tribunal. ¿Cuántas veces hemos visto juicios injustos
Todo el mundo sabe que la persona es culpable, pero por dinero, por influencias y tantas cosas que podemos ver en el día de hoy, la persona sale libre, en libertad, y la justicia lo declara inocente y sale sin recibir el castigo por sus actos, porque los abogados hicieron bien su trabajo y lo declararon inocente, sabiendo todo el mundo que la persona es culpable. Pero en el tribunal de Dios, Dios es un juez justo, no tendrá por inocente al culpable. El juez justo de toda la tierra no ha de ser lo que es justo, sí. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Son textos que no siempre vemos, que no siempre consideramos, y las personas a veces dicen, nadie tiene el derecho de juzgarme, dicen, solamente Dios. Y en esas pequeñas frases o pequeñas palabras uno piensa, y no tiene miedo, no tiene temor a que solamente lo juzgue Dios, porque el concepto de Dios se ha perdido. Si uno conversa con las personas referente a este tema de la justicia, del castigo de Dios, de la ira de Dios, la gente se sorprende, no ha leído los textos, no sabía eso. Entonces el concepto que se tiene de Dios es un Dios bonachón, bondadoso, benevolente, misericordioso, lleno de bondad, perdonador, pero desconocen la otra parte. Y Hebreos, el capítulo 10, versículo 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Ahí está hablando de castigo, ¿se fija? Dios castiga también. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Y este es el versículo, Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se fija entonces cuando leemos pasajes de los profetas y vemos esta atributo de Dios, Dios castigador, el Dios que, como dice el versículo que leíamos, provocaron a ira. Podemos provocar a ira. Entonces, cuando comenzamos a comprender que Dios sí castiga, que Dios tiene ira, comenzamos a entender entonces aquellas 3 horas de oscuridad en la cruz del Calvario de nuestro Señor. Comenzamos a comprender cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí comenzamos a comprender todo lo que sufrió el Señor en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestros pecados y por lo tanto recibió el castigo de Dios y la ira de Dios. Y Él puede decir, ¿por qué me has desamparado? ¿Se fija que sí ofrecemos salvación, una salvación sin las obras de la ley, solamente por fe, solamente por gracia, pero como se dice, nada es gratis? Alguien tuvo que pagar. Lo que tú no vas a pagar en la eternidad, en el infierno, alguien lo tuvo que pagar. Y ese alguien es el Señor, es el Señor. Así que podemos ver que Dios sí tiene ira.
podemos ver que sí Dios castiga. ¿Y acaso en las personas que conocemos al Señor, acaso Dios nos trata siempre bien también? ¿Sabe que en el mismo libro de Hebreos nos dice, hijo mío, Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y note la palabra que ocupa, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eres tú hijo de Dios? ¿Eres tú un creyente? ¿Estás llevando una vida correcta delante de Dios? Porque si no lo estamos haciendo, damos pie para que esta ley de paternidad, es una ley de paternidad porque dice allí que nuestros padres terrenales también nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que se ha presentado como Padre hacia nosotros, y nosotros comenzamos la oración Padre Nuestro? Es una relación de padre e hijo. Y todos aquí en esta sala hemos sido hijos y sabemos que nuestros padres terrenales nos disciplinaban cuando nos portábamos mal, cuando desobedecíamos su palabra, lo que ellos nos habían dicho. ¿Cuánto más entonces como creyentes debemos estar bien con Dios para evitar la disciplina del Señor? Y cuando hablamos de disciplina, no solamente pensemos en el azote que aparece allí, porque antes del azote viene la palabra. Los padres primeramente conversan con los hijos, Luego de una y otra conversación ya y el hijo no entiende, recién ahí, como la Biblia dice, hay un castigo en forma física, con vara, corrige al niño. La Biblia ampara eso. Hoy día hay cosas tales que incluso estaba leyendo de hijos respecto a los hijos contumaces que veíamos también, los hijos demandando a los padres. ¿A qué sociedad hemos llegado, hermano, hermana? Hijos que todavía no saben qué hacer con su vida, menores de edad, demandando a sus padres que les han dado de todo, porque les gritaron, porque afectaron, según ellos, su autoestima. Y pasan los años después y esos hijos malcriados son, o por decirlo de otra forma, no son un aporte a la sociedad. Las mejores sociedades, las que generaciones han hecho un aporte a la sociedad, son aquellas generaciones que fueron hijos disciplinados, fueron hijos a los cuales se les pusieron reglas. A veces a nosotros nos parecía muy pesado, hora de llegada, hora de salida, las amistades, conocerlas, y restricciones una y otra vez, y uno pensaba que los papás no lo querían, pero al crecer uno se da cuenta que obviamente era por afecto, por cariño, para una buena crianza, todas aquellas cosas que hicieron los padres. Y aquí dice que no hay que menospreciar la disciplina del Señor. Y tenemos entonces este otro atributo del Señor, este otro atributo de Dios, el enojo, la ira. Y esto pasó con el pueblo de Israel, a quienes él los había engrandecido, les había dado de todo. Dejaron al Señor, lo menospreciaron, lo rechazaron, y por lo tanto provocaron a ira al Señor. Aquí ocupa una frase, esta frase, el santo de Israel. La vez pasada consideramos que esta es una palabrita ahí que en el original tiene que ver con tres cosas. Es una palabra que se pronuncia kadosh, kadosh. Y esta palabra del santo de Israel, que de repente usted la va a leer en algún libro, o los judíos también a veces cuando cantan utilizan esa palabra, el kadosh. Y tiene que ver con tres cosas, con pureza, con consagración y con separación. Pureza, consagración y separación. Eso significa el ser santo, la santidad,
de nuestro Dios. Y vemos cómo se cumple la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pureza. No había engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él no hizo pecado. No hizo pecado, no hubo pecado en él. Nada. Lo miraban por todos lados y no había nada en él que manifestara alguna cosa, alguna actitud mala. ¿Podemos entender eso? Cuesta entenderlo porque nosotros por todos lados vemos pecado. ¿Qué cosa sería aquella sociedad del siglo I que vio a una persona que nunca hizo maldad, que nunca hubo engaño en su boca, totalmente pureza en sus labios, pureza en sus actos, pureza en todo lo que hacía, una consagración hacia Dios, hacia las cosas de Dios? Nosotros a veces cantamos, consagrarme todo entero. Lo cantamos. Pero al momento de cantar y lo pensamos y vienen a nuestra mente cuántas cosas que no las dedicamos al Señor, porque Él quiere tener el primer lugar en todo, en todo. Por eso decía yo, ¿cuánto nos falta? Obviamente que nos falta mucho, pero no nos desanimemos, hermanos, no nos desanimemos. El Señor conoce nuestras luchas, nuestras batallas, sabe que somos polvo, que pecamos, que fallamos, pero el Señor también sabe nuestra actitud, nuestro corazón hacia Él, hacia servirle. Así que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si estás haciendo algo bien, continúa haciendo eso. A su tiempo vas a segar lo que estás sembrando, lo bien que estás haciendo, continúalo haciendo. No le demos la espalda a nuestro Dios, al que nos ha salvado. No provoquemos el celo de nuestro Dios. Corintios nos dice también que la gente en el desierto provocó a celo al Señor. ¿Cuántas cosas hizo el pueblo de Israel? Que a veces nosotros vamos leyendo y decimos, ¿cómo el pueblo de Israel pudo hacer tal cosa? Pero a veces nosotros hacemos cosas peores. Que el Señor obviamente nos ayude, tenga misericordia de nosotros y adelante en la lucha, adelante en la batalla. El Señor nos acompaña cada día. Y aquí entonces tenemos esta palabrita, el Santo de Israel. ¿Qué es más santo que nuestro Señor? Su pureza, su pureza. El pueblo de Israel despreció lo que Dios quería hacer con él. Le envió al Señor. A lo suyo vino. ¿Y qué pasó con los suyos? Los suyos, los israelitas, no le conocieron. También hubo desprecio allí. No le consideraron. Teniendo al Señor allí frente a ellos, no le consideraron. Estaban tan cerca de él, pero no podían ver. Estaban cegados sus ojos. El pueblo de Israel se alejó, no tomó en cuenta los mandamientos del Señor, tomó su propio camino y sabemos los resultados. Así que nosotros tampoco tenemos que seguir este ejemplo de tomar nuestros propios caminos. Cuando tomamos nuestros propios caminos, nos va mal. No puede irnos bien si no tomamos en cuenta el camino del Señor, el camino del Santo de Israel. Como decía, no nos volvamos atrás. Sabemos que no vamos a perder la salvación. No somos de los que retroceden para perdición, pero sí a veces nos damos cuenta que nuestra vida espiritual retrocede. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que sucede esto? Hay un retroceso en nuestra vida, que retrocedimos, que avanzamos un paso, pero retrocedemos dos. El pueblo de Israel prefirieron abandonar a Dios. Tenían que escoger
¿Abandonamos a Dios o abandonamos a nuestros ídolos, que no eran del pueblo de Israel, eran de los pueblos extranjeros, de los paganos? Y tenemos que escoger: ¿nos deshacemos de Acera, de Moloch, de Baal, o le damos la espalda a Dios? ¿Y cuál fue la decisión del pueblo? Darle la espalda a Dios. Y nosotros en el día de hoy, ¿cuántas cosas hay en el mundo que a veces nos esclavizan, nos amarran? Y tenemos que escoger. Escogeos hoy a quién servís. Palabra de un profeta también. Hay que ponerse en la encrucijada. Hay que escoger a quién servir. ¿Vamos a servir a los dioses de este mundo paganos, o vamos a elegir servir a nuestro Señor? Me gustaría referirme a la frase que aparece allí: el Santo de Israel, el Santo de Israel. Aquí en el versículo 4 se presenta el Santo de Israel como que se aira y como se le puede provocar. Son las dos cosas que aparecen allí. Al Santo de Israel se le puede provocar a ira, y él puede airarse. El libro de Isaías ocupa bastante este término, el Santo de Israel. Como decía, tiene que ver con la consagración, la separación, la pureza. Cosas que el Señor en este mundo manifestó. Su vida manifestó eso. Su vida manifestó pureza, su vida manifestó consagración, su vida manifestó separación de este mundo, del pecado. Y nuestra vida, ¿qué hacemos cuando Dios nos habla y nos reprende de alguna manera? En el capítulo 5 de este mismo libro, como decía, Isaías tuvo una visión. Isaías tuvo una visión en el capítulo 6, visión del llamamiento, se dice, la visión del llamamiento, y este llamamiento tiene que ver con la santidad de Dios. Y él también dice, capítulo 6, verso 3, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que el profeta quedó con esto. Cada uno de nosotros tiene algo que impactó su vida, impactó nuestra vida. El Señor nos salvó y quedamos con ese recuerdo. Tal vez en un momento de nuestra vida que el Señor nos salvó, impactó algo y quedó el recuerdo allí. Bueno, el llamamiento de Isaías fue en base a esta visión que él tuvo, donde se resalta la santidad. Santo, santo, santo. Así que no es raro que Isaías varias veces nombra al Santo de Israel. Y ahí está la primera mención de este libro en el versículo 4. Este Dios santo se aira. A este Dios santo se le puede provocar. Que Dios nos libre de eso. Que no provoquemos. Y está asociado, vamos a ir viendo algunas asociaciones que hace la frase el Santo de Israel con alguna cosa de Dios. En el capítulo 5, el verso 19, dice, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, y acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Y ahí entonces se asocia al Santo de Israel, se le asocia con todo esto del consejo. ¿Quieres algún consejo en tu vida? ¿Algún consejo divino? ¿A quién acudes por consejo? Comencemos por ahí. Cuando quieres algún consejo en tu vida, cuando quieres hacer algo, tomar una decisión, vas a emprender algo y quieres tomar una decisión correcta, ¿a quién le pides consejo? ¿Te acercas a algún hermano
o sacas tus consejos de la filosofía, la ciencia, la televisión. ¿A quién le pides consejo? Y si le pides consejo a un hermano, cuidado, no todos los hermanos te van a dar un buen consejo. Hay hermanos que dan malos consejos porque no están basados en la palabra de Dios y dan terribles consejos. Lamentable escuchar hermanos dar consejos porque lo vieron en televisión o lo vieron en otras cosas o lo leyeron en un libro de filosofía o de psicología. Si tú, hermano, vas a dar un consejo, que sea por lo menos un versículo, dos, que avalen aquel consejo que estás dando. Y aquí, en el capítulo 5, el Santo de Israel tiene que ver que venga el consejo, con el consejo. ¿De dónde vamos a obtener un buen consejo? Del Santo de Israel. ¿Y cómo nos puede hablar el Santo de Israel? ¿Cómo nos puede aconsejar el Santo de Israel? A través de la palabra de Dios, a través de un hermano o de hermanos espirituales que den consejos espirituales, consejos basados en la palabra de Dios. Un hermano dice, estoy enamorado, pero la persona no es creyente. Y alguien por hacerlo sentir bien, sí, adelante, sigue, sigue. Tal vez se pueda convertir a futuro. ¿Será un consejo espiritual? ¿Será un consejo venido del Santo de Israel? No hay que darle muchas vueltas a aquel consejo. A veces nos duele aquellos consejos, pero sabemos a la larga que ha sido por nuestro bien. Hay que dejar ciertas cosas que obviamente no van a hacer nada bien en nuestra vida espiritual, pueden arruinar nuestra vida espiritual. Hay que dejarlo, hay que dejarlo. A veces con lágrimas, a veces con dolor, a veces con sufrimiento, pero si Dios ya habló en su palabra, hay que obedecer a Dios, el Santo de Israel. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Sabes tú los consejos del Santo de Israel? ¿Cómo podemos saber los consejos del Santo de Israel si no leemos la palabra? ¿Qué pensará Dios del aborto? ¿Qué pensará Dios de las nupcias, un segundo casamiento, del divorcio, de la adopción, de la eutanasia? ¿Qué pensará Dios? ¿De dónde vas a sacar el consejo? ¿De dónde vas a sacar tu pensamiento? ¿De filosofía, de psicología, de sociología? ¿No será más bien como creyente sacar nuestras ideas y lo que pensamos y el consejo que podemos dar de la palabra de Dios? Y si lo sacamos de la palabra de Dios, obviamente no nos vamos a equivocar. Pero ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos llorado, hemos sufrido por malas decisiones? Y ha sido porque no hemos considerado el consejo del Santo de Israel. Y aquí se presenta entonces como el consejero, el Santo de Israel. Aquí en este mismo capítulo, el, el versículo 24, nuevamente el Santo de Israel. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz, como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Allí entonces Dios, como el Santo de Israel, se presenta como la autoridad máxima en materia de fe, de doctrina, de pensamiento, todo en la palabra de Dios, en la palabra, los mandamientos, la ley para el creyente va a ser sacada de la Escritura. La palabra del Santo de Israel, yo no me muevo de la palabra del Santo de Israel. Quiero que me vaya bien en la vida, no nos movamos de la palabra del Santo de Israel, de lo que él ha establecido como leyes, como mandamientos para su pueblo.
¿Cuántas veces nos quejamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero muchas veces tiene que ver con que tomamos malas decisiones y no seguimos la palabra del Santo de Israel, la ley de Jehová de los ejércitos, y abominar la palabra del Santo de Israel. No la tomamos en cuenta. ¿Te fija la contradicción de ser miembros de un reino, pero no seguir las órdenes del rey? De decir que creemos en Dios, pero no consideramos la palabra que Dios ha dejado establecida. Hay allí una contradicción. Que el Señor nos ayude a obedecer la palabra del Señor, sus mandamientos. Obviamente que es difícil, pero entre más años pasan como creyente uno va aprendiendo. El problema está en que a veces pasan los años y hay creyentes que no aprenden. Y una y otra vez están en disciplina. No son pruebas, no son tribulaciones que el Señor los está haciendo pasar, son disciplina del Señor. Hemos visto que Dios al que ama disciplina. ¿Quién es el que puede saber si algo, tribulación, una angustia, un problema, una dificultad, es una prueba o es una disciplina? El mismo creyente, el que está pasando esa circunstancia, su espíritu le da el discernimiento necesario. Pero hay personas que no tienen este discernimiento, aplacan, acallan su conciencia, saben que algo no está bien, como se dice, algo no cuadra en este asunto, pero siguen, porfían. En el capítulo 10, Isaías 10, vuelve a usar esta palabra, el Santo de Israel. Versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. ¿Con qué tiene que ver aquí el Santo de Israel? Con el apoyo. Pregunto de inmediato, hermano, hermana, ¿en quién te apoyas tú? ¿Cuál es tu apoyo? Cuando tienes un problema, una dificultad, ¿cuál es tu primera intención en tu mente, en tu corazón? ¿Dónde refugiarte? El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra, el cielo sea removido. ¿En quién te apoyas tú? A veces el apoyo se dirige a los contactos, a los pitutos. Pero ¿qué mejor contacto que el Señor, el Santo de Israel? Ahora en el tiempo de Isaías, ¿cuál era la situación del pueblo de Israel? Ellos confiaban en la política. Mire qué actual. El pueblo de Dios estaba confiando en la política para cambiar su situación. Mire que actual la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos no se han desviado a confiar en la política, a abanderarse por derechas, por izquierdas? Confiaban en la política. Confiaban en que si hacían un acuerdo con Babilonia, les podía ir bien y podían tal vez tener menos destrucción. Confiaban en los acuerdos que ellos podían hacer. Su confianza, su apoyo no estaba en el Santo de Israel. Su apoyo y su confianza estaba en la política, en los acuerdos que podían hacer con los babilonios para que no fueran atacados. Y en el día de hoy es lo mismo. ¿Cuántos hermanos, hermanas están confiando en que si sale tal o cual presidente va a cambiar la situación del país? ¿Qué importa la política?
¿Qué importa? Salga el que salga, el creyente no es de este mundo. Y nos ha pasado. A veces nos involucramos en la política y nos preocupa que salga esto o aquello de la política. Hago la separación, obviamente, como decía, con cosas que suceden, con cosas, con pensamientos, pero involucrarse, abanderarse, poner la confianza en tal o cual candidato. Sí, este candidato es bueno porque le prometió tal cosa a los cristianos. ¿Qué pasa con los cristianos en la China comunista? ¿Qué pasa con los cristianos en la Corea comunista, la Corea del Norte? En Cuba, conocimos a través de las redes sociales unos hermanos allá en Cuba. Admirable su fe, sus convicciones. ¿Estamos confiando en lo de este mundo? ¿Estamos confiando en las cosas terrenales? Oh, sí, que el Señor nos ayude, porque a veces creemos. A mí me gusta, es un tema que me gusta la política, pero la confianza tiene que estar en el Señor, en el Señor. Como dice allí, nunca más se apoyarán en el que los hirió. Ellos hicieron alianzas y estos aliados, por decirlo así, los traicionaron. Y Isaías les dice, en los que tú confías te van a traicionar. Y todas las alianzas que hizo el pueblo de Israel finalmente los traicionaron. A veces, todo lo contrario, cuando el pueblo era muy poco, confiaba en Dios, vencía a sus enemigos. En un día, en una noche, el ángel del Señor matando 180.000 asirios, milagros totales, pero ahí confiaban en Dios y no ponían su confianza en lo terrenal. Así que esa es la reflexión de allí de la frase el Santo de Israel, en la confianza en el Santo de Israel. El capítulo 12, el versículo 6, otra vez aparece la frase allí, el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y ahí tiene que ver con la alabanza, con los cantos. El verso 5 dice, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Lo que cantamos, lo que cantamos. ¿Por qué lo cantamos? ¿Por qué cantamos cuando cantamos nuestros himnos, nuestros coros, algún salmo que podamos cantar? ¿Por qué lo hacemos en nuestra mente? ¿Qué estamos pensando cuando elevamos un himno, una canción, un coro, un cántico? ¿Se lo estamos cantando al Santo de Israel? ¿Estamos conscientes que estamos cantando a Él porque Él está en medio de ti? En medio de ti. El Santo de Israel está en nuestro medio, entonces cantamos y nos regocijamos. Esa palabra del regocijo es tremenda, es una alegría tremenda. El gozo que el Señor ha puesto en nosotros y lo expresamos a través de los cantos. Y cuando cantamos algo, entonces lo hacemos porque el Señor está en medio. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Santo de Israel. Grande es. Tenemos que cantar himnos, cánticos espirituales, cantar con el entendimiento. Como decía antes, hay cosas que cantamos que a veces no las cumplimos. La idea es que vayamos adelante y vayamos, que lo que cantamos lo vayamos haciendo también. Y que después podamos cantar con plena autoridad aquellos himnos y cánticos.
capítulo 17. Capítulo 17. También aparece allí la frase, el Santo de Israel. Dice el versículo 7, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, al Santo de Israel. Todos aquí podemos pensar en el momento de nuestra muerte. Es algo que todos vamos a pasar. No tenemos que tenerle temor a ese momento, a ese paso. Hay personas que han estado más de alguna vez al borde de la muerte, que han estado en esa encrucijada de la vida. Pero ¿sabe qué? La muerte no la podemos evitar. No la podemos evitar. Es algo que todos vamos a pasar. Hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos. ¿Has pensado tú en ese día? Si fuera hoy, durante la noche, que te acostaras en el día de hoy y no despertaras, ¿estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? Antes de conocer al Señor como Salvador, le tenía temor, pánico, miedo a la muerte. Era un miedo casi desmedido que quitaba el sueño. ¿Qué pasa en el momento de partir de este mundo? Y si es verdad todo lo que he escuchado, todo lo que dicen del infierno, la condenación, y si todo eso es verdad y yo no conozco al Señor, ya sabía el destino. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor. Presente aquí el Señor, el Santo de Israel, como nuestro Hacedor. Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y estos días malos nos hablan de cuando los años van pasando, cuando ya no estamos en nuestra juventud y comienzan a llegar las enfermedades, las dolencias. Algunos por distintas razones les ha llegado antes los dolores, pero luego de eso viene la muerte. Y el hombre contemplará a su Hacedor. ¿Cuántas personas no consideran al Señor como su Hacedor, como su Creador? Piensan que vienen de la evolución, de un millón de casualidades y posibilidades para llegar de algo microscópico a lo que somos hoy día como seres humanos. No consideran a Dios como su Creador. Hay personas que incluso piensan que fuimos creados por otros seres extraterrestres y cosas por el estilo. No consideran a Dios como nuestro Hacedor. Sus ojos mirarán, contemplarán, observarán al Santo de Israel. ¿Y qué le diré? ¿Qué le diremos? Cantamos. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Esperamos ver al Santo de Israel. ¿Qué le vamos a decir? Tal vez Él dejó un mandamiento y nosotros no lo estamos cumpliendo
¿Podremos decirle acaso, no pude? ¿No pude? ¿Qué nos respondería el Señor si le dijéramos, es que no pude? No pude dejar ese pecado. El Señor diría, dejé el Espíritu Santo. Es que me dio vergüenza, miedo predicar el Evangelio. El Señor diría que no nos dejó un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Es que no pude perdonar a mi hermano. Y el Señor nos diría, ¿acaso yo no te perdoné tantas cosas? ¿Qué le diremos cuando contemplaremos al Santo de Israel? Y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y el concepto de la santidad, cuando cada vez que nos acercamos un poco al concepto de la santidad, más todavía vemos que nuestra vida para nada es como el Señor quiere. Pero nuevamente, animémonos unos a otros. Podemos avanzar un poco más, cada día un poquito más, cada día un paso adelante. Capítulo 29. Capítulo 29. Capítulo 29, versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. En el Santo de Israel. ¿Cómo está tu vida respecto a este tema? ¿Estás disfrutando de tu salvación? ¿O se ha transformado en una carga, en un peso que no puedes sobrellevar? El Señor nos invita a descansar en Él. Y el gozo no tiene que ver con que andemos riéndonos a carcajadas todo el día, pero es un espíritu alegre, porque el Señor está con nosotros. Se gozarán en el Santo de Israel. Y pensamos y meditamos en todo lo que Él nos ha dado, en todo lo que Él nos da, y podemos alegrarnos y gozarnos. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero dentro de esos elementos está el gozo, el gozo. Y aquí, como dice el versículo, no tiene nada que ver con nuestros recursos, porque dice, los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Podemos pasar en este mundo tragedias respecto a lo económico, porque Dios prometió que no nos iba a faltar el pan y el agua, que estemos contentos con el sustento y el abrigo que nos da el Señor. Puede considerarse que nunca nos va a desamparar, que nos va a dar lo mínimo. También el Señor puede dar lo máximo y puede bendecir de tal forma a una persona que en este mundo sobreabunde en todas las cosas. Pero si es pobre, un creyente, aún así se puede gozar, porque su gozo no radica en los bienes materiales, sino que radica en el Santo de Israel. El apóstol Pablo decía que sabía vivir en abundancia y también en pobreza, porque su gozo no dependía de la abundancia de bienes que poseía, dependía que estaba con el Santo de Israel. Los humildes crecerán en alegría en Jehová. Esto va en aumento, y cosas que a veces nos podían en otro tiempo provocar angustias, hoy día ya pasamos esas etapas y las tomamos de otra forma, y se gozarán en el Santo de Israel. Y ahí mismo en el capítulo 29, el versículo 23, dice, porque verá a sus hijos, obra de mis manos,
en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y ahí el versículo, la frase, el Santo de Jacob o Santo de Israel, tiene que ver con la santificación de su nombre. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santificado sea tu nombre, el nombre del Señor. Llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando el ángel da el anuncio a María, cuando se le avisa a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre es precioso para los creyentes, para los que creemos, su nombre es precioso, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Israel. Al momento de santificar el nombre, estamos también santificando al Santo de Israel. Capítulo 30, versículo 11. Dejad el camino, apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esto es lo que decían los israelitas. No querían nada con los profetas. No querían escuchar la palabra del Señor ni la palabra profética. No la querían. Porque lo que dejaba en evidencia. Verso 10 dice que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Bueno, esto de las profecías en el día de hoy lo podemos aplicar a la exhortación, a la palabra de Dios, a lo bueno de la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros quitamos de nuestra boca las palabras halagüeñas y las enseñanzas mentirosas, estamos elevando el nombre y la presencia del Santo de Israel. Cuando decimos que cuál es el camino correcto y cuál es la senda correcta para andar, estamos elevando el nombre del Santo de Israel. Porque ¿qué le pasaba a estos hombres israelitas con el Santo de Israel? Ellos entendían que los profetas y los videntes estaban dando una palabra porque estaba la presencia del Señor, el Santo de Israel con ellos. Entonces ellos querían apartar la presencia del Santo de Israel. ¿Y cómo lo hacían? Que los profetas le profetizaran mentira, que los profetas le dijeran cosas halagüeñas, serían en nuestro tiempo como cuando le soban el hombro a una persona y le dice, bien, adelante, todo está bien, pero no es así. Cuando se trata de acomodar una enseñanza para no quedar mal, para no ofender, y tratamos de acomodar de distintas formas una palabra, pero en realidad no es nuestra función acomodar palabras, sino que declarar lo que ya está escrito, lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Y allí también entonces está la presencia del Santo de Israel. Y el verso 12, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará, como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. La figura la vimos cuando tuvimos el terremoto y se contrataron especialistas para examinar aquellos edificios tremendos que soportaron el terremoto. Entonces, ¿qué hacían los especialistas? Iban examinando cada grieta
si era peligrosa. A veces era solamente superficial una grieta, no era peligrosa, no iba a provocar una caída. Pero otras veces esta grieta, a veces no se veía mucho, pero examinaban y esa grieta era profunda y era peligrosa. E incluso había que derribar aquellos edificios porque estaba en peligro inminente los que habitaban allí. Está la figura, cuando no se obedece y se desecha al Santo de Israel, a la palabra que ha dado y que se ha confiado en la violencia, en la iniquidad, y se ha puesto el apoyo en eso, en lo terrenal, es como si hubiéramos formado una grieta en una pared alta, y esa pared alta con esta grieta, tarde o temprano, va a caer, y va a ser tal la destrucción que no va a quedar nada bueno. Y eso habla de nuestras grietas espirituales. Cuidado con aquellas grietas espirituales, con aquellas cosas que tal vez en apariencia no son dañinas, pero sí en realidad dejan profundas grietas que en algún momento pueden destruir nuestra vida espiritual. Vamos a quedar hasta allí en el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Puede orar, hermano Pedro? Muy bien, hermano. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este día, por esta oportunidad que tú nos has dado de abrir tu libro, tu santo libro, de ver esta frase del Santo de Israel también, de considerar un poco más de la santidad de nuestro Dios y del privilegio de ser llamados tus hijos, de poder llamarte Padre, de que nos haya dado la entrada a tu reino. Y te pedimos, Padre, que tú nos libres de la tentación, que nos libres del peligro,